Mi hermana pequeña resultó ser mi media hermana. Nunca olvidaré la sensación de normalidad que sentía al crecer con mi hermana menor. Para mí, ella siempre fue simplemente mi hermana pequeña, traviesa, con una risa contagiosa que podía cambiar cualquier mal día en la casa por uno lleno de alegría. Durante años todo se sintió seguro y predecible, nuestras vidas estaban organizadas entre la escuela, los juegos, las vacaciones familiares y las pequeñas rutinas que nos mantenían a salvo en nuestra burbuja familiar. Recuerdo mi infancia como una sucesión de domingos soleados y tardes lluviosas donde nos refugiábamos en la sala viendo películas o haciendo proyectos escolares juntas. Era una relación tierna, protectora y aunque discutíamos de vez en cuando por cosas triviales, siempre había un hilo invisible que nos mantenía unidas. Nunca cuestioné mi lugar en esa familia, ni el vínculo con mis padres o con mi hermana menor. Todo parecía normal. Mi madre, después de divorciarse de mi padre cuando yo tenía 5 años, se volvió a casar con un hombre amable que aceptó a ambas como parte de su vida. Aquel hombre, que se convirtió en mi padrastro, no solo asumió la responsabilidad de nuestra educación, sino que también me hizo sentir protegida, acompañada y querida. Y por supuesto aceptó a mi hermana menor como su propia hija, enseñándole valores, disciplina y amor. Durante años él fue un pilar silencioso y firme de estabilidad. Nunca hubo secretos evidentes, todo parecía claro y transparente. Sin embargo, la realidad es que la verdad más importante estaba oculta, y yo jamás la había sospechado. Cuando cumplí 18 años, un día cualquiera, mi madre me pidió hablar en privado. La expresión en su rostro era seria, cargada de una mezcla de miedo y culpa que nunca antes había visto. Mi intuición me dijo que aquello no era algo trivial. Nos sentamos en la cocina, bajo la luz tenue que entraba por la ventana. Mi madre respiró hondo y comenzó a hablar. Las palabras salieron lentas, entrecortadas, pero directas. Mi hermana menor no era mi hermana biológica. Por un momento mi mundo se detuvo. No podía procesarlo. Las piezas de mi vida encajaban de manera diferente ahora, pero no quería que encajaran. Sentí que un terremoto invisible había sacudido todo mi universo familiar, dejando grietas en los recuerdos más firmes de mi infancia. Ella me explicó que años atrás, durante su matrimonio con mi padre, había tenido una aventura breve pero significativa. De esa relación nació mi hermana menor. Nunca se lo había dicho a mi padre, ni a nadie más fuera de unos pocos amigos íntimos que guardaron el secreto durante años. La intención, según me explicó, no era ocultar ni dañar, sino proteger a todos, especialmente a mí y a mi hermana, de un dolor innecesario. Sentí un torbellino de emociones: incredulidad, tristeza, confusión, ira y, por debajo de todo, un sentimiento profundo de traición. ¿Cómo podía alguien a quien confiaba tanto haber ocultado algo tan fundamental? Sin embargo, al mismo tiempo, algo en mi interior me decía que no debía reaccionar de manera impulsiva. La verdad había salido a la luz, pero debía manejarla con cuidado, por mí, por mi hermana y por toda la familia. Durante días, no pude hablar con nadie. Cada recuerdo de nuestra infancia parecía teñido de una nueva luz, y no sabía si quería mirar de cerca lo que ahora era un secreto revelado. Pensar en los juegos, las vacaciones y los momentos de cariño me llenaba de amor y de incertidumbre al mismo tiempo. Todo seguía siendo real en términos de emociones, pero la base de nuestra relación había cambiado de manera irrevocable. Mientras procesaba esta noticia, comencé a observar a mi hermana con una mirada diferente, aunque intentando no mostrarlo. Sus risas, sus juegos, su manera de apoyarme en los momentos difíciles, todo seguía siendo ella, pero ahora sabía que su historia era diferente. Me di cuenta de que los Leisas no siempre nacen de la sangre. Algunas veces, la vida crea vínculos que son igual de fuertes, aunque la verdad biológica sea otra. Sin embargo, la pregunta más inquietante permanecía: ¿cómo iba a afectar esto nuestra relación futura? ¿Sería capaz de mantener la misma cercanía y confianza que habíamos compartido hasta ahora? Cada pensamiento parecía un laberinto sin salida, y yo, que siempre había creído conocer la estructura de mi familia, me sentía como un extraño dentro de mi propio hogar. Esa noche, mientras intentaba dormir, reviví cada recuerdo de nuestra infancia, preguntándome cuáles habían sido auténticos y cuáles habían sido moldeados por secretos que jamás debí descubrir de esa manera. Pero también comprendí algo vital: aunque la sangre no nos conectara biológicamente, todo lo que habíamos vivido juntas nos había hecho hermanas de corazón. Y aunque la verdad doliera, aún podía elegir cómo seguiría nuestra historia. Los días que siguieron a la revelación fueron extraños, casi irreales. Cada mañana me despertaba con la sensación de que algo fundamental en mi vida había cambiado, y cada sonido en la casa parecía resonar con una nueva intensidad. Mi hermana pequeña seguía con su rutina, ajena a la tormenta interna que se estaba gestando en mí. Me resultaba casi imposible mirarla sin pensar en la verdad que ahora conocía:
en el secreto que había definido su existencia y la mía durante tantos años. Al principio traté de actuar como si nada hubiera pasado. La observaba mientras desayunábamos juntas, veía cómo corría por la casa con su sonrisa despreocupada, y deseaba que nada cambiara. Pero la verdad tenía un peso silencioso que no podía ignorar. Cada palabra que salía de su boca, cada gesto parecía recordarme que la vida que yo había conocido estaba construida sobre capas de secretos cuidadosamente guardados. Intenté hablar con mi madre varias veces, buscando claridad y quizá algún tipo de alivio, pero las conversaciones siempre terminaban siendo tensas y dolorosas. Cada explicación parecía insuficiente, como si intentara tapar un agujero demasiado grande con palabras. Quería entender cómo había sido posible mantener ese secreto durante tantos años, y al mismo tiempo temía que cualquier pregunta pudiera abrir una herida que no podría cerrar. Mi relación con mi padre también se volvió complicada. No quise decírselo de inmediato, sentí que él merecía conocer la verdad por su propia cuenta, y al mismo tiempo temía que revelarle la noticia rompiera algo irreparable. Cada vez que lo veía, notaba que algunas cosas que antes parecían normales ahora tenían un matiz diferente. Sus gestos, sus silencios y algunas decisiones pasadas adquirieron un nuevo significado, y me costaba reconciliar la imagen que tenía de él con lo que ahora sabía. Al mismo tiempo comencé a notar cómo la verdad afectaba mi percepción de mi hermana. Cada interacción con ella estaba teñida por un delicado equilibrio entre amor y distancia emocional. Me sorprendía queriendo abrazarla, protegerla, pero al mismo tiempo sintiendo que debía contener mis emociones para no arrastrarla a un mundo que aún no podía comprender. Sabía que ella no podía cargar con el peso de la verdad todavía, y me preguntaba cuánto tiempo tardaría en ser inevitable. Mis amigos también empezaron a notar cambios. Antes de la revelación, siempre había sido abierta y confiada, compartiendo detalles de mi vida familiar con facilidad. Pero ahora me encontraba evitando ciertos temas, inventando excusas para justificar comportamientos extraños y tratando de no parecer distante. Algunos amigos me preguntaban qué pasaba, si algo me molestaba, y yo solo podía encogerme de hombros y sonreír, ocultando un torbellino de emociones que no sabía cómo expresar. En la escuela y en la universidad, todo parecía seguir su curso, pero yo me sentía diferente, como si hubiera crecido de golpe. La percepción de que todo lo que conocía estaba construido sobre un secreto me hacía cuestionar no solo mi familia, sino también la confianza que depositaba en las personas a mi alrededor. Comenzaba a notar pequeñas mentiras, incongruencias y gestos que antes no había percibido. Mi mundo se volvió más complejo, más matizado, y a veces dolorosamente más solitario. Con cada día que pasaba, comprendía que debía encontrar una manera de aceptar la verdad sin permitir que destruyera las relaciones que más valoraba. Empecé a escribir mis pensamientos en un diario como un intento de procesar emociones demasiado grandes para hablarlas. Allí registraba recuerdos, preguntas, miedos y deseos de reconciliarme con la nueva realidad. Las palabras en papel eran una especie de refugio, un lugar seguro donde podía explorar mis sentimientos sin dañar a nadie. Poco a poco decidí que debía acercarme a mi hermana de manera diferente. La observaba aprendiendo a amar y aceptar a la persona que era, sin importar los secretos que la rodeaban. Cada gesto de cariño, cada sonrisa compartida, se volvió más valioso, más intenso. Entendí que el vínculo que nos unía no dependía de la biología, sino de los años compartidos, de los momentos vividos, de la complicidad construida entre risas y lágrimas. Sin embargo, la incertidumbre persistía. No podía evitar preguntarme cómo afectaría esto nuestro futuro, cómo reaccionaría cuando ella descubriera la verdad. ¿Cambiaría nuestra relación? ¿Y qué efecto tendría sobre mi madre, mi padre y mi padrastro? Cada pensamiento me mantenía despierta por la noche, dando vueltas en un ciclo interminable de análisis y planificación mental. Mientras tanto, la vida continuaba con su ritmo implacable. La escuela, los compromisos familiares, las salidas con amigos, todo seguía su curso, pero para mí cada momento estaba cargado de un significado nuevo, más profundo, más complejo. Cada interacción familiar era una danza delicada entre lo que era evidente y lo que estaba oculto, y yo me convertía en una observadora, tratando de equilibrar el amor con la necesidad de proteger a quienes más quería. Al final de la segunda semana, me di cuenta de algo fundamental, aunque la verdad era dolorosa, también ofrecía una oportunidad. La oportunidad de construir relaciones más honestas, más conscientes y más profundas. Comprendí que el amor no se mide por la biología, sino por la dedicación, la comprensión y la resiliencia frente a los secretos y las a medida que pasaban las semanas. Mi relación con mi hermana comenzó a transformarse de manera sutil pero significativa. Antes de la revelación nuestras interacciones eran espontáneas y despreocupadas. Ahora, cada gesto tenía un matiz diferente.
Cada abrazo, cada palabra de apoyo, se mezclaba con la conciencia de que la verdad estaba ahí, latente, esperando el momento en que inevitablemente tendría que salir a la luz. Al principio me encontré evitando hablar demasiado con ella sobre temas personales. No quería que sospechara nada ni que se sintiera diferente, pero al mismo tiempo me costaba participar en conversaciones triviales sin que mi mente recordara la información que ahora poseía. Había un delicado equilibrio entre protegerla y mantener la normalidad, y a veces me sentía como si caminara sobre un hilo muy delgado, donde un paso en falso podría romperlo todo. Durante una tarde de domingo, mientras ella y yo organizábamos algunos juegos antiguos en la sala, sentí un impulso de acercarme más, de intentar restablecer la conexión de manera natural. La observaba mientras reía y colocaba las piezas de un rompecabezas, y recordé todas las tardes similares que habíamos compartido cuando éramos más jóvenes. Era inevitable sonreír ante la memoria, pero también me dolía, porque ahora sabía que había una historia detrás que ella jamás conocería por el momento. Decidí que debía crear nuevos recuerdos con ella, momentos que fueran solo nuestros, que fortalecieran el vínculo emocional sin depender de la verdad biológica. Así empezamos a tener nuestras propias rutinas secretas, caminatas por el parque, tardes de películas y debates sobre cosas insignificantes que se convertían en bromas internas. Todo parecía volver a la normalidad superficialmente, pero yo sabía que debajo de esa capa había una verdad que aún no podía compartirse. Mientras tanto, mi madre se mostró más abierta, intentando suavizar mi proceso de aceptación. Hablábamos a menudo y aunque no podíamos resolver todo, esas conversaciones me ayudaban a organizar mis emociones. Entendí que ella también cargaba con un peso enorme durante todos esos años, un secreto que afectaba no solo a mi hermana y a mí, sino también a su relación con mi padre y con el padrastro. Había actuado movida por la protección y el miedo al conflicto, pero ahora enfrentaba las consecuencias de mantener la verdad oculta tanto tiempo. Con mi padre la situación era diferente. Lo veía con cuidado, medía cada palabra que decía. No quería destruir la relación que teníamos, ni herirlo con revelaciones prematuras. Cada vez que lo observaba, analizaba sus gestos, sus reacciones y su manera de comunicarse con nosotros. Me di cuenta de que incluso las personas que parecen fuertes y seguras tienen vulnerabilidades profundas, y que los secretos guardados durante años pueden afectar de manera silenciosa pero poderosa a quienes los rodean. La dinámica familiar comenzó a cambiar de manera imperceptible. Algunas discusiones antes triviales adquirían un nuevo significado, ciertas maraadas y gestos parecían contener información no dicha. A veces, cuando mi madre hablaba con mi padre o con mi padrastro, sentía que había tensiones silenciosas, tensiones que yo no había percibido antes. Todo el ambiente familiar se volvió más complejo, más cargado de emociones y de significados ocultos. En la escuela y en mi entorno social, la revelación también tuvo un efecto indirecto. Me volví más introspectiva, menos propensa a compartir detalles de mi vida familiar con amigos, y más consciente de las relaciones que mantenía. Comencé a notar cómo incluso las familias perfectas pueden tener secretos, y cómo cada persona enfrenta la verdad de manera distinta. Mis experiencias me hicieron más empática, pero también más cautelosa, especialmente con aquellos que confiaban en mí para compartir sus propias historias. Una tarde, mientras escribía en mi diario, reflexioné sobre lo que había aprendido hasta ese momento. Comprendí que la verdad no siempre es simple ni inmediata, a veces requiere paciencia, adaptación y fuerza emocional. Aunque la revelación había sido dolorosa, también me había enseñado a valorar los vínculos que realmente importan, aquellos que se construyen con tiempo, cuidado y amor, más allá de la biología. Al final de esta etapa entendí algo esencial: la relación con mi hermana podía seguir siendo fuerte, significativa y auténtica, siempre que yo eligiera nutrirla con intención, honestidad emocional y dedicación. La verdad biológica ya no cambiaría lo que habíamos vivido juntas, pero sí definiría cómo enfrentaríamos los desafíos futuros, cómo construiríamos nuevas experiencias y cómo protegeríamos nuestro vínculo frente a la incertidumbre que aún nos rodeaba. Con el tiempo comprendí que no podía limitar mi reflexión solo a mi relación con mi hermana. La revelación de su verdadera historia empezaba a afectar a todos los miembros de mi familia, y las tensiones que antes eran invisibles comenzaron a hacerse evidentes. Mi madre, aunque se mostraba calmada y paciente conmigo, tenía momentos de vulnerabilidad que dejaban entrever el peso que había cargado durante tantos años. Su manera de hablar, sus silencios y los gestos que hacía sin pensar revelaban una culpa que no podía ocultar del todo. Mi padre, por otro lado, comenzó a mostrar señales de incomodidad sin saber que yo conocía la verdad. A veces, cuando hablaba con mi madre sobre eventos pasados o decisiones familiares, notaba un matiz extraño en su voz, como si intuía algo que no podía confirmar.
Era doloroso observarlo porque lo amaba y sabía que su mundo también podía cambiar si se enteraba de la verdad, y no estaba segura de cuál sería la mejor manera de manejar ese momento. Mi padrastro, quien había criado a mi hermana como su hija propia, parecía ajeno a los secretos biológicos, pero su relación con todos nosotros también se volvió más compleja. A veces notaba su tensión cuando hablábamos de planes familiares o del futuro, y aunque nunca mencionaba nada directamente, era evidente que estaba procesando algo en su interior. Su amor y dedicación seguían intactos, pero la percepción de que había secretos ocultos comenzaba a infiltrarse en la dinámica familiar. Durante este periodo, los pequeños conflictos diarios empezaron a adquirir mayor intensidad. Lo que antes era una discusión sobre tareas domésticas o responsabilidades escolares ahora parecía tener un trasfondo emocional más profundo. Cada palabra, cada gesto parecía resonar con significados no expresados, y la necesidad de ser cuidadosa en mis interacciones se volvió más urgente. Aprendí a elegir mis palabras con precisión, a interpretar señales silenciosas y a observar cómo cada miembro de la familia reaccionaba ante diferentes situaciones. También empecé a notar cómo la verdad afectaba la manera en que otros miembros de la familia veían el pasado. Los recuerdos compartidos, las historias de nuestra infancia y los eventos cotidianos comenzaron a ser reinterpretados. Lo que antes parecía simple ahora tenía capas de complejidad, y cada memoria adquiría un matiz distinto dependiendo de quién la recordara y cómo percibiera los hechos. La sensación de que todo estaba interconectado pero fragmentado se volvió constante en mi mente. Al mismo tiempo tuve que enfrentar mis propias emociones. La confusión, la tristeza y la ira eran inevitables, pero también sentía un profundo amor por todos los miembros de mi familia. Me di cuenta de que el desafío no era solo aceptar la verdad, sino también encontrar la manera de mantener la unidad familiar a pesar de ella. Esto implicaba paciencia, comprensión y una comunicación cuidadosa, incluso cuando los sentimientos eran contradictorios o difíciles de expresar. En este proceso comencé a involucrarme más en las conversaciones familiares, tratando de mediar cuando surgían tensiones o malentendidos. Aprendí a escuchar más y a hablar con cautela, reconociendo que la revelación de la verdad no era solo mi carga, sino una responsabilidad compartida que afectaba a todos. Me convertí en una especie de puente silencioso entre los miembros de la familia, intentando mantener la armonía mientras procesábamos colectivamente la nueva realidad. Una de las lecciones más difíciles de este periodo fue aceptar que no podía controlar las emociones ni las reacciones de los demás. Cada persona procesaba la información a su manera, y aunque yo podía influir en la manera en que se comunicaban, no podía dictar cómo se sentían. Esta comprensión me ayudó a soltar parte del peso que llevaba sobre mis hombros, permitiéndome centrarme en mi propia relación con mi hermana y en cómo podíamos fortalecer nuestro vínculo a pesar de la verdad biológica. A medida que los meses pasaban, la familia comenzó a adaptarse lentamente. No era un proceso lineal ni perfecto, hubo momentos de tensión, silencios incómodos y conflictos que nos obligaron a confrontar nuestras emociones. Sin embargo, también hubo avances significativos, más honestidad, mayor empatía y un esfuerzo consciente por valorar la conexión que nos unía más allá de la biología. La revelación que inicialmente parecía una amenaza se transformó en una oportunidad para reconstruir y fortalecer los lisaas familiares de manera consciente y profunda. Todo parecía avanzar con cierta normalidad, pero poco a poco empecé a notar cambios en mi hermana. No había ninguna revelación directa, pero ciertos comentarios, preguntas inocentes y curiosidades sobre nuestra familia mostraban que comenzaba a sospechar algo. Preguntas sobre historias del pasado que nunca habíamos discutido, detalles que no coincidían con lo que le habían contado, todo parecía apuntar a que su intuición le decía que había secretos ocultos. Al principio, intenté manejarlo con sutileza. Respondía con evasivas suaves, pequeñas bromas o desviaba la conversación hacia otros temas. Quería protegerla de una verdad que, aunque inevitable, aún no estaba lista para enfrentar. Pero mientras más evitaba hablar, más curiosa se volvía, y eso generaba un delicado equilibrio entre mantener la armonía y no provocar desconfianza. Mi madre estaba consciente de esta situación y comenzó a mostrarse más atenta, guiándome indirectamente sobre cómo manejar las conversaciones y reforzar la estabilidad emocional de mi hermana. Su consejo siempre era prudente no mentir, pero tampoco sobrecargarla con información que pudiera confundirla o lastimarla. Aprendí a leer las señales sutiles, gestos, expresiones, incluso pausas en la conversación que revelaban más de lo que las palabras podían decir. Hubo un día en particular que me quedó grabado. Mi hermana me preguntó algo sobre nuestro pasado, sobre un evento que yo sabía que había sucedido de manera diferente a lo que ella creía. Por un instante su mirada era intensa, expectante, como buscando una señal de que yo sabía algo que ella no. Sentí un nudo en el estómago.
Tomé un respiro profundo y respondí con la verdad parcial, suficiente para calmar su curiosidad pero sin revelar toda la historia. Su reacción fue curiosa pero tranquila. Por primera vez sentí que podía manejar la situación con delicadeza, sin romper el delicado equilibrio emocional. Mientras tanto, mi relación con mi hermana se profundizaba. Aunque estaba consciente del secreto, nuestra cercanía crecía a medida que compartíamos más momentos juntos, risas, apoyo mutuo en la escuela y confidencias cotidianas. Me di cuenta de que la verdad no era un obstáculo para nuestro vínculo, sino una capa adicional que requería sensibilidad y paciencia. Cada interacción se volvía más significativa, porque ahora comprendía que nuestra conexión no dependía de la biología, sino del amor y la dedicación mutua. La dinámica familiar seguía siendo compleja. Mi padre, sin saber la totalidad de la verdad, mostraba ocasionalmente señales de desconcierto ante ciertas preguntas o comentarios. Mi padrastro continuaba apoyándonos con dedicación, pero podía percibir las tensiones subyacentes que surgían de la incertidumbre emocional. Y mi madre, aunque aliviada de finalmente haber compartido conmigo la verdad, enfrentaba su propio desafío: mantener la estabilidad familiar mientras cada uno de nosotros procesaba la información a su manera. En este periodo aprendí también a valorar los momentos simples. Un paseo al parque, una tarde de juegos, una conversación ligera, todo adquiría un significado más profundo. Comprendí que no necesitábamos confrontar la verdad inmediatamente para fortalecer nuestra relación. A veces, la paciencia y la constancia eran más importantes que las palabras. Aprender a convivir con la incertidumbre sin permitir que destruyera la armonía familiar se volvió una habilidad crucial. A medida que los días pasaban, sentía que cada uno de nosotros estaba aprendiendo a adaptarse. La verdad, aunque siempre presente, comenzaba a integrarse de manera silenciosa en nuestra vida diaria. Las discusiones eran menos frecuentes, las emociones más equilibradas, y el respeto mutuo por los sentimientos de cada uno se volvía más evidente. La familia estaba cambiando, sí, pero no necesariamente para peor. La transformación ofrecía la posibilidad de relaciones más conscientes y profundas. Al final de esta etapa, entendí que la paciencia y la empatía serían fundamentales para el futuro. La verdad inevitablemente saldría a la luz por completo, pero mientras tanto, la prioridad era mantener la confianza y la cercanía con mi hermana. Aprendí a equilibrar la protección emocional con la honestidad parcial, a medir mis palabras y gestos, y a observar atentamente las señales que mi hermana enviaba, siempre lista para actuar con sensibilidad y cuidado. Finalmente llegó el día en que mi hermana comenzó a sospechar con suficiente claridad como para que la verdad ya no pudiera posponerse. Fue un momento delicado, lleno de tensión, miedo y, al mismo tiempo, una extraña sensación de alivio. Sabía que ya no podía sostener el secreto y que era necesario enfrentar la situación con honestidad y cuidado. Comenzamos con una conversación tranquila, en la que mi madre, mi hermana y yo nos sentamos en la sala. Mi madre empezó explicando la situación con palabras simples pero sinceras. Mi hermana escuchaba atentamente, sus ojos grandes y brillantes reflejando una mezcla de sorpresa, confusión y curiosidad. Cada frase era medida, cada palabra buscaba transmitir verdad sin causar dolor innecesario. Al principio, su reacción fue de incredulidad. No podía comprender que algo tan fundamental de su identidad hubiera estado oculto. Se quedó en silencio procesando la información, y luego comenzó a hacer preguntas: ¿por qué se había mantenido el secreto? ¿Cómo era posible que nunca nadie le hubiera dicho nada? ¿Y qué significaba todo esto para nuestra relación? Cada pregunta era intensa y cargada de emoción, y respondimos con paciencia, tratando de darle claridad sin abrumarla. Lo más difícil fue explicar que aunque la biología no nos conectara, eso no cambiaba nada en términos de amor y cuidado. Le dijimos que nuestra relación, construida a lo largo de años de experiencias compartidas, risas, juegos y apoyo mutuo, seguía siendo auténtica y sólida. Quisimos que comprendiera que la familia no se define solo por la sangre, sino por el compromiso y el vínculo emocional que se cultiva día a día. Después de un largo silencio, finalmente comenzó a llorar. No eran lágrimas de enojo, sino de liberación, de confusión mezclada con comprensión. Se acercó a mí y me abrazó con fuerza, como si necesitara reafirmar que todo seguía igual entre nosotras. Ese abrazo fue un punto de inflexión. La verdad había salido a la luz, pero nuestro vínculo se mantenía intacto, más consciente y más fuerte que nunca. Con el tiempo, la tensión en la familia comenzó a disminuir. Mi padre finalmente fue informado, y aunque la noticia fue un shock, aceptó la situación con madurez, reconociendo que el amor y la relación que habíamos construido no podían borrarse. Mi padrastro continuó apoyándonos con dedicación, reforzando la unidad familiar y mostrando que los leisaas elegidos y cultivados eran tan importantes como los biológicos. Mi madre, aunque aliviada, aún enfrentaba sentimientos de culpa y miedo,
pero con cada día que pasaba, se daba cuenta de que haber compartido la verdad fortalecía a la familia en lugar de destruirla. Aprendimos juntos que la honestidad, la paciencia y la empatía son esenciales para mantener relaciones profundas, especialmente cuando los secretos del pasado salen a la luz. Nuestra vida familiar se volvió más auténtica. Los momentos cotidianos, antes simples, ahora tenían un significado más profundo. Cada conversación, cada gesto, cada risa se valoraba con mayor intensidad. La experiencia nos enseñó a cuidar nuestros vínculos, a comunicarnos con claridad y a enfrentar los desafíos juntos, sin permitir que la incertidumbre o los secretos debilitaran nuestra conexión. Finalmente comprendí algo que cambiaría mi manera de ver la vida para siempre. La familia no se define únicamente por la sangre. Se define por la dedicación, el cuidado, la comprensión y la constancia en el apoyo mutuo. La verdad biológica, aunque importante, no disminuye el amor, ni borra los recuerdos compartidos, ni puede deshacer años de experiencias vividas juntas. Mi hermana y yo seguimos construyendo nuestra relación día a día, ahora con honestidad completa, con comprensión mutua y con un vínculo más fuerte que antes. Aprendimos a enfrentar la vida como equipo, reconociendo que los secretos del pasado pueden ser dolorosos, pero también pueden convertirse en oportunidades para crecer, fortalecer la unidad y valorar de manera consciente cada relación que importa en nuestra vida. Aquel día, al cerrar los ojos antes de dormir, entendí que habíamos pasado de la confusión al entendimiento, del secreto a la claridad, y que nuestra familia, a pesar de las dificultades, era más unida, más fuerte y más consciente de lo que realmente significaba ser familia.